invitarlos a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Santiago. Santiago 1, verso 2. Ahí vamos a estar teniendo la palabra en esta noche. Y después preparen sus Biblias también en el segundo libro de Reyes 4. Ahí vamos a tener otra lectura de su palabra. Santiago 1:2. Y dice su palabra: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte algunas cosas. Sin que os falte algunas cosas. Hasta aquí la palabra de Dios. Mira, cuando oraba y le pedía la guía al Señor, el Señor me hablaba acerca de la paz, ¿no? De la paz que necesitamos en este tiempo, de aquellas cosas que muchas veces por una u otra circunstancia vamos perdiendo. Y una de las primeras cosas que se encarga el enemigo de quitarte es la paz. Y cuando vos perdés la paz, yo te puedo asegurar que una vez que perdiste la paz vas a tener mucha aflicción. Porque después que perdiste la paz, el enemigo viene con distintas perturbaciones y las traes a tu mente. Y muchas veces pasa que nosotros los hijos de Dios terminamos creyendo aquellas cosas que el enemigo quiere que nosotros creamos y nos corre del eje, nos saca de la voluntad del Señor, porque nosotros realmente nos dejamos guiar, nos dejamos llevar por Él. Y eso generalmente te pasa cuando vos estás en aflicción, cuando estás en tristeza, estás en amargura, cuando perdiste la paz. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por distintas circunstancias y notamos que con el tiempo hemos perdido la paz? ¿Y cuántas veces te encontrás con personas que no conocen al Señor y que realmente tienen abundancia de un montón de cosas y te dicen: muchas veces yo cambiaría muchas de las cosas que tengo por tener un poquitito así de paz? Mira, la paz es algo que te va a ayudar a vivir, a sobreponerte en un montón de cosas. Y de esa paz que hablamos es la paz que da el Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aquella paz que puede cambiar tu vida y la mía, aquella paz que a pesar de la dificultad, a pesar de la tribulación, nosotros podemos estar gozosos. Porque fíjate lo que dice acá, lo que hemos leído, exactamente eso dice. Dice en el versículo 1: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es tan difícil a veces, es fácil leerlo, pero es tan difícil estar pasando por una prueba y tener la paz y tener la paciencia, que a veces nos angustiamos y nos enojamos muchas veces con el Señor, y muchas veces miramos hacia los cielos y decimos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué tanto dolor? O sea, salgo de una y caigo en otra, y así sucesivamente. Y muchas veces tendemos a enojarnos con el Señor, y a que el Señor nos mire a veces, y nos debe mirar el Señor, pienso yo, diciendo: ¿y a este qué le pasa? Si muchas veces las circunstancias por las cuales pasamos es producto de las malas elecciones que hacemos nosotros. Porque muchas de las cosas que nos pasan es porque nosotros tenemos malas elecciones acerca de cómo manejarnos o de cómo conducirnos. Y ahí es cuando nosotros perdemos sabiduría. Por eso dice la palabra, continúa un poquito más abajo, dice: si usted necesita sabiduría, pídasela a Dios, que Dios le va a dar abundantemente, para poder revelarle aquellas cosas que muchas veces nosotros nos confundimos o nos equivocamos. Si vos te pones a leer el libro de Santiago, vas a encontrar en el libro de Santiago que es una enseñanza constante acerca de nuestras vidas, de cómo nos tenemos que conducir, de cómo nos tenemos que manejar, de cómo tenemos que ser con el hermano, de cómo tenemos que ser con la lengua, de cómo tenemos que activar y reactivar nuestra fe para poder caminar y tener una vida sincera en los caminos del Señor. Entonces, cuando uno empieza a ver y a entender que Dios quiere que las cosas a nosotros nos vayan bien, pero que muchas veces por distintas circunstancias o por distintos errores o por distintas elecciones nuestras tenemos que pasar por pruebas, por angustia. Y ahí es cuando se forja el verdadero hombre de Dios, se forja la verdadera mujer de Dios. Porque cuando estamos en prueba, cuando estamos en angustia, cuando estamos en tribulación, ahí es donde realmente nuestra fe está siendo forjada.
donde está siendo cambiado y transformado nuestro carácter, donde recibimos transformación. Porque si está todo bien, todo muy lindo, y muchas veces dejamos pasar muchas cosas por alto, pero en la aflicción, en el dolor, es cuando nosotros somos forjados y somos hechos mejores personas, y es donde Dios nos quiere, Dios trabaja con el ser humano, Dios trabaja ahí en esa parte, cuando nosotros estamos pasando por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque esas pruebas no vienen por casualidad, sino que vienen para que nosotros seamos cada día mejores, para que podamos activarlo en la fe. Porque fíjese que la palabra es tan clarita, dice, la fe sin obra es fe muerta. ¿Y por qué te habla de las obras? Porque nos manda a trabajar, porque nos manda a hacer cosas. Por eso habla de las obras, porque la obra significa acción, tener que hacer algo. Y cuando nosotros realmente empezamos a hacer las cosas como Dios quiere, ahí es donde empieza a cambiar, donde empezamos a ser transformados, donde pasamos de un estadio a otro y las cosas empiezan a ser hechas nuevas. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar en este tiempo, de que nuestra vida se transforme, de que haya una transformación en nosotros, de que estar domingo tras domingo aquí sin que haya una transformación en nuestras vidas no nos va a servir, porque nos lleva a un conformismo y nos convertimos muchas veces en religiosos. Saber que tenemos que estar acá los domingos, sabemos que tenemos que estar acá los jueves y que en nuestras vidas no hay fruto, no hay cambio. Está bárbaro, porque esta es la forma de que nosotros, cuando está la iglesia junta, cuando está el pueblo unido, es la celebración del cuerpo de Cristo y eso está bárbaro. Pero no vengamos nada más que a ser oidores, como dice la palabra, sino que tenemos que venir aquí a ser hacedores, a que lo que nosotros recibamos ponerlo por obra. Que muchas personas están afuera caminando que no conocen al Señor y nosotros tenemos la misión que nos ha sido encomendada de ir y predicarles la palabra y que conozcan al Evangelio y que sepan que hay un Dios que puede transformar y cambiar sus vidas. Y que muchas veces nosotros nos hemos convertido en personas apáticas, en personas que muchas veces no transmitimos nada a los demás y las demás personas pasan por nuestras vidas sin entender esto, sin entender este mensaje. Nosotros tenemos que llevar ese mensaje de salvación. Hay personas que están pasando y ¿quién de nosotros, cada uno de nosotros que está aquí no conoce a alguien que está pasando por aflicción, por angustia, por necesidad? Y muchas veces no nos arrimamos a decirle que hay una posibilidad, que hay una salida, que Cristo es la puerta y que dice que el que viene a mí yo no le echo fuera. Y muchas veces nosotros somos quienes tenemos que llevar ese mensaje y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no nos alineamos muchas veces con lo que Dios quiere, no nos alineamos con el mensaje de Dios, no nos alineamos con los tiempos proféticos. Mirá, hay una cosa que va a transformar tu vida y va a transformar la mía y va a transformar la vida de toda la iglesia, que es el mensaje profético que se da cada domingo aquí desde esta plataforma. El mensaje profético es la palabra de Dios. Y cuando vos recibís la palabra de Dios y la pones por obra, ahí se activa el mensaje profético. Entonces vos vas a empezar a ver cambios en tu vida a partir de que vos apliques la palabra en tu vida. La palabra en tu vida es la que va a transformar, es la que va a cambiar. No solamente te va a cambiar a vos, va a cambiar todo tu entorno. Pero si vos no te animás a dar ese paso, si vos no te animás a abrir tu boca, si vos no te animás a contar lo que Dios está haciendo en tu vida, muchos no se enteran. Porque muchos después de varios años que estás con ellos, en el trabajo, a lo mejor en una relación, se enteran de que sos un cristiano, de que sos un creyente. Pero a lo mejor se enteran porque otro se los dijo, o porque te dice, te vi el domingo salir de tal o cual iglesia. Ah, sí, porque voy a esa iglesia. Y nunca te animaste a hablarle de Dios, nunca te animaste a predicarle de Cristo. Y esas cosas no nos pueden pasar más como iglesia. Una iglesia que madura es una iglesia que empieza a hablar, una iglesia que empieza a confesar, una iglesia que empieza ante la adversidad, ante la necesidad. Ante todas las cosas que estamos viendo que están pasando en este mundo, nosotros llegamos con un mensaje de poder y de salvación. Y eso va a ser lo que va a transformar no solamente tu vida, va a transformar tu entorno. Pero solamente eso pasa cuando nosotros lo podemos entender y cuando podemos activar el mensaje profético de parte de Dios. Mirá, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, hay un mensaje que todos lo conocemos, que es el mensaje de la mujer que había muerto su esposo y tenía acreedores y ellos venían por sus hijos, venían a tomarle sus hijos porque ella no podía pagar. Y se encuentra con Eliseo y le dice a Eliseo dice, vienen a llevarme mis hijos. Y Eliseo le dice, ¿qué quieres que te haga, mujer? Y ella le pregunta a Eliseo, ¿qué tiene en la casa?
y dice, no tengo nada, mi señor, solo tengo una vasija con aceite. Entonces él automáticamente le dice que vaya y busque más vasija, que mande a sus hijos y busque más vasija y se encierre con ellos en su casa. Después usted léalo y va a ver lo que yo le estoy contando. Entonces ella se encierra con sus hijos en la casa y comienza a llenar todas las vasijas. Entonces el aceite empieza a fluir y ella comienza a llenar todas las vasijas. Y llena una, llena otra, hasta llenar todas las que había. Y en un momento le pide a sus hijos otra vasija y le dice no hay más. Cuando le dice no hay más, ahí cesó el aceite. Y termina esta mujer yendo al profeta y le dice lo que había ocurrido, lo que había acontecido. Y el profeta le dice, bueno mujer, dice, ahora paga todas tus deudas y vive con el resto que quedó. Y aquí cuando nosotros podemos entender el mensaje profético, nos damos cuenta de que hubo una acción. Cuando el profeta le dice a la mujer que le diga lo que tiene en la casa, ahí está la primer parte del mensaje donde nosotros realmente tenemos que entender que hay cosas que están pasando en nuestro interior, y que están pasando en nuestras casas, y nosotros muchas veces las queremos solucionar con cosas de afuera. Y muchas veces es imposible solucionarlas con cosas de afuera. Porque cuando nosotros, por ejemplo, tenemos deuda y tenemos que solucionar un problema que tenemos de deuda, ir afuera y pedir afuera sería crearnos una deuda más. Pero muchas veces Dios nos habla de la creatividad, de aquellas cosas que nosotros podemos hacer con lo que tenemos en casa. Y muchas veces hay cosas, yo se lo llevé a lo económico, pero hay cosas que pueden aún no ser económicas y que la solución está en nosotros, en que busquemos adentro nuestro, en que saquemos aquellas cosas que nos han sido por piedra de tropiezo y aquellas cosas que no nos han dejado avanzar. Y ahí empieza el primer paso de la transformación, cuando vos te alineás con el mensaje profético, con la palabra dada por el profeta. El profeta le dijo, andá y hacer tal cosa, y la mujer fue y lo hizo. Seguido de eso vienen los resultados, porque la mujer empezó a conseguir y empezó a ver que empezó a fluir el aceite, y cada vez había más aceite en las vasijas, y cada vez se llenaban más las vasijas, hasta en un momento que estuvieron llenas todas las vasijas, y una vez que se llenaron todas las vasijas, uno de los hijos le dice, no hay más vasijas, y ahí cesó el aceite. Quiere decir que si hubiesen seguido buscando vasijas, si hubiesen ido por más vecinos y hubiesen buscado más vasijas, hubiesen tenido aún mucho más aceite y hubiesen tenido aún una mejor vida. ¿Por qué? Porque el profeta luego de eso la mandó a pagar todas las deudas y le dijo, vive con el resto que queda. Así que imagínense que si ella hubiese mandado a los hijos a buscar más vasijas, hubiese habido más aceite. Por eso que muchas veces este mensaje que está en esta palabra nos enseña un montón de cosas. Otro de los puntos que tenemos que ver es cuando la palabra donde dice no hay más. Muchas veces nosotros frenamos la bendición en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras vidas, por esa palabra negativa. No hay, no puedo, no sé, no tengo. Esas son palabras que para Dios no existen, que el cristiano, el Hijo de Dios, tendría que dejarlas de lado, porque muchas veces lo limitamos a Dios. Cuando nosotros ponemos los no, es una limitación para el Señor, es una limitación para que Él pueda hacer. Pero cuando nosotros desatamos proféticamente y declaramos que las cosas van a ocurrir y van a pasar y que vamos a ir por mejores cosas y que lo que no teníamos en este año, el próximo año lo vamos a tener, va a haber una transformación, va a haber un cambio. Vos vas a recibir cambios en tu vida. Mirá, hay algo que tenés que hacer en este tiempo y es empezar a notar las cosas que querés alcanzar, los logros que querés tener en tu vida. No solamente con tu vida, sino con la vida de tu familia, con la vida de tus hijos. Aquellas cosas que realmente van a transformar. Porque si yo te preguntase en este tiempo, ¿qué has planificado para lo que queda del resto del año? Te estoy hablando de 2 meses. ¿Y qué has planificado para el 2015? Yo sé que muchos me dirían, mirá, no he planificado nada. Estoy viviendo una vida sin horizonte, sin esperanza, sin futuro. No te puedo decir lo que voy a hacer mañana porque no he planificado nada. Y esas son las cosas que muchas veces no te dejan avanzar. Porque vos querés que Dios
te haga algo y vos no se lo pedís, y vos no vas delante de la presencia de Dios y le decís, Señor, yo quiero alcanzar este logro, este objetivo, quiero llegar a esta meta. Y no se lo has pedido al Señor, no te has presentado delante del Señor con un plan y con una insistencia, porque muchas veces el orar, el clamar, el hablar con Dios es eso, presentarte delante de Él. Dice, clama a mí, yo te responderé. El poder del cristiano está en la oración. Tantas frases, tantas veces dichas y tan trilladas, y que muchas veces, por decirlas tantas veces y por repetirlas tantas veces, terminamos no aplicándolas en nuestra vida. Porque cuando nosotros aplicamos todas estas cosas, cuando aplicamos esta fórmula, lo que funciona de parte de Dios, va a haber transformación en nuestras vidas, va a haber cambio. No hay cambio porque muchas veces no activamos, porque muchas veces no ponemos la palabra por obra. Cuando uno pone la palabra por obra, comienza a transformar su vida, porque pensás hacer cosas, porque otros empiezan a ver que el mensaje que vos transmitís es un mensaje real, es verdadero. Porque de eso se trata, de que los otros vean que lo que vos predicás lo hacés, y que vos das testimonio con tu vida, entonces otros van a querer tener lo que vos tenés. Muchas veces nos pasa que no podemos alcanzar esos logros, esas metas, porque no leemos la palabra, no nos conectamos con la fuente. Y la fuente es eso, conectarse a la palabra, conectarse con el mensaje de Dios. ¿Cómo vas a transmitir el mensaje de Dios si no estás leyendo su palabra? Si no te conectás con Él, si no vas a la fuente. Entonces muchas veces no podés llevar ese mensaje y te perdés de un montón de cosas, porque ¿sabés qué? Cuando vos llevás su mensaje y hay personas que conocen al Señor, dice que Dios añade. Y muchas veces no hay añadidura en nuestras vidas, porque nos quedamos en un estadio, en un punto donde no crecemos. Y para que vos crezcas, para que vos puedas recibir más del Señor, vos tenés que esa copa, tenés que desalojarla de todo lo que el Señor te ha dado, de todo lo que has recibido de Él, para que Él vuelva a poner más. Y esa es la unción de Dios que viene sobre tu vida. Si vos querés ser un hombre de unción, una mujer de unción, despojate de aquellas cosas. Despojate de aquellas cosas que te ha dado el Señor, dalas, porque el Señor te va a dar más. Si vos no das, el Señor no te puede dar. Y no estoy hablando de lo material, estoy hablando de lo espiritual. Estoy hablando de aquellas cosas que nosotros aprendemos domingo tras domingo, aprendemos cada vez que tenemos enseñanza, cada vez que tenemos el poder de estar en contacto con la palabra de Dios, recibimos estos mensajes. Y recibimos de lo que hay que hacer, de lo que tenemos que ser, pero muchas veces en nuestra vida no hay cambio por eso. No hay cambio porque muchas veces estamos muy pendientes y muy preocupados por nuestros problemas, por nuestras aflicciones, y no entendemos que la solución a muchos de nuestros problemas está en conectar con Dios. El conectar con Dios, el entender lo que Dios quiere hacer en tu vida, el entender el propósito que Dios tiene para tu vida, es lo que te va a cambiar. Va a cambiar tu vida y va a cambiar tu entorno. Y yo creo que este es el tiempo que como iglesia tenemos que madurar en ese aspecto. Si queremos que haya crecimiento, si queremos que realmente haya frutos en nuestras vidas, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. Por eso vos vas a leer en Romanos que dice, renovado por medio de nuestra fe y vuestro entendimiento. Renovarnos, cambiar. Si hay algo que hasta acá no nos funcionó, cambiarlo. Empezar a hacer cosas nuevas, cosas que nos funcionen, cosas que transformen nuestras vidas. Porque sabés que muchas veces que nos pasa a los hijos de Dios, que andamos contando lo que nos pasa y lo andamos contando muchas veces con lástima, como queriendo dar lástima, como queriendo que otros tengan misericordia de nosotros. Y te digo que el único que hace misericordia es el Señor. Muchos te van a escuchar el problema, es más, vos le vas a contar un problema y van a salir a contarlo. ¿Viste lo que le está pasando a fulanito? ¿Viste por lo que está pasando a tal persona? Y a vos no te va a servir. A vos lo que te va a servir es ponerte en contacto con el Señor, decirle, Señor, yo tengo este problema, yo confío en vos, me siento sobre la palabra, me baso sobre la roca que eres tú, y ahí empiezo a caminar en fe. Y empiezo a hacer todas las cosas que tú me mandaste a hacer. Mira, no sé si estás entendiendo, si soy claro en esto, pero yo creo que cada vez que vos te pones en contacto con el Señor, cada vez que la palabra del Señor se activa en tu vida, hay transformación. Porque no solamente la podés ver en tu vida, la podés ver en la vida de tus hijos, la podés ver en la vida de tus hermanos, la podés ver en la vida de aquellas personas que se rodean. Porque fíjense en la palabra, cuando hicieron lo que les mandó a hacer el profeta, ahí hubo los hijos a la persona a quien le debían, venía a buscar los hijos de esta mujer. Y fíjense que cuando ella hizo lo que el profeta le dijo, le sobró el aceite para pagarle a él y para vivir. O sea que cuando nosotros entendemos esto, hay un mensaje implícito
para los que están con nosotros, para los que se alinean con nosotros, para los que caminan en nuestra casa con nosotros, para aquellos que conocen y saben que somos creyentes y que realmente predicamos la palabra y que hacemos buenas obras, porque eso es lo que es la palabra de Dios, eso es lo que es el Evangelio, contar las buenas obras, contar lo que hace el Señor. Si vos realmente en esto no tomás acción, si vos realmente en esto no empezás a hacer las cosas que el Señor te manda, muchas veces no hay fruto por eso. Muchas veces no hay fruto porque nos detuvimos en una parte de nuestras vidas en que es venir a la iglesia, cumplir con la parte de venir a la iglesia, estar aquí, pero nadie más se entera. Vos tenés que ser un transformador, alguien que contagie, alguien que realmente pueda contagiar a las personas que están cerca tuyo. Aquellos que están cerca tuyo ya tienen que saber que vos sos un hijo de Dios y que realmente querés que haya un cambio en la vida de ellos. Pero no te canses de contarlo, no te canses de transmitir el mensaje de salvación. Cuando nosotros empezamos a tener un cambio en nuestras vidas, cuando nosotros empezamos a hacer que estas cosas funcionen, todo cambia, todo nuestro entorno se transforma y aquellas cosas que no eran comienzan a ser, porque Dios empieza a cambiar, porque Dios empieza a transformar, porque comenzás a ser sano, porque comenzás a ser libre, porque empezás a tener otra vida, que es la vida que a todos le agrada. Esa vida abundante de la cual habla el Evangelio, es la vida que tienen aquellos que han abrazado las promesas del Señor. Y si vos no abrazás esas promesas, y si vos no comenzás a tener esa vida, muy difícilmente te puedan pasar esas cosas. ¿Por qué? Porque no has puesto acción, porque no has puesto la mano en el arado, porque no has cambiado aquellas cosas que tenías que cambiar. Yo sé que en nuestro interior todos sabemos que hay cosas que tenemos que cambiar. Y hay cosas que muchas veces nos han detenido por años y no nos han dejado avanzar. Pero esas cosas las hemos guardado y no las hemos confesado delante del Señor. Yo creo que este es el tiempo en el cual vos tenés que confesar aquellas cosas que te detienen, aquellas cosas que no te dejan avanzar, aquellas cosas que muchas veces a las cuales vos estás atado. Y muchas veces son cosas que has recibido a través de generaciones, a través de cosas malas que han hecho tus antepasados. Porque acá la palabra nos muestra que estos hijos estaban presos de una deuda que había dejado el padre. Y nosotros muchas veces somos presos de deudas que han dejado nuestros padres y nuestros antepasados. Mira, hay algo que vos tenés que saber. Que vos a tus hijos le podés dejar una herencia en plata y una herencia en lo espiritual. Y aquellas cosas que vos logres arreglar y estar a cuentas con el Señor, son cosas que realmente van a recibir en bendición tus hijos. Pero aquellas cosas que vos no hayas entregado, aquellas cosas que te hayan sido por maldición y que la hayas recibido aún de generaciones anteriores, también la van a heredar tus hijos si vos no tenés la capacidad de cortar con esas maldiciones. Y esas son las cosas que muchas veces los hijos de Dios tenemos que entender. Aquellas cosas que nos atan, aquellas cosas que nos frenan. Las maldiciones generacionales que vienen sobre nuestras vidas. Eso estaban viviendo estos hijos. Habían recibido esa maldición de parte de su padre que les había dejado una deuda. Y había un acreedor que los quería llevar como esclavo, como siervo. Hasta que aparece el profeta. Y la mujer va al profeta y le pide que el profeta le haga ese favor. Y el hombre de Dios, el siervo de Dios, ahí le da la solución al problema que ella tenía. Muchas veces nosotros no venimos delante de Dios a confesar aquellas cosas que muchas veces nos han detenido, aquellas cosas que nos han lastimado. Hay cosas que uno las sanas con el tiempo. Hay cosas que hemos recibido desde nuestra infancia. Hay cosas que realmente han sido muy duras para nuestras vidas. Y son cosas que nosotros tenemos que cambiar, son cosas que nosotros tenemos que desactivar en nuestras vidas. Aquellas palabras de maldición que han sido lanzadas sobre nuestras vidas. Por eso, cuando vos lees Santiago, vas a llegar a una parte que habla de la lengua. Yo te quiero animarte a que vos puedas leer el libro de Santiago. Son 5 capítulos, pero realmente te hablan de un estilo de vida que deben llevar los creyentes. Y cuando te habla de la lengua, te habla de esas cosas que nosotros muchas veces desatamos a través de la palabra. Aquellas cosas que hieren, aquellas cosas que muchas veces sin querer le decimos a nuestros hijos, pero que los marcamos para toda la vida. Cuando vos le dijiste inútil, no servís, no podés, o cuando te lo dijeron a vos, te marcaron. Te maldijeron generacionalmente. Aquellos padres que han sido pegadores, y hoy hay hijos pegadores. ¿Por qué? Porque no han sabido cortar esa maldición, y aún siguen recibiendo esa maldición. Mujeres que por generaciones han abortado y siguen abortando, porque no hubo una en la familia que supiese parar con eso.
Y son maldiciones generacionales y vos las ves. Lo hizo la abuela, la bisabuela, la madre, la hija, y son maldiciones generacionales. Y son cosas que se repiten por año en la vida del creyente. Pero muchas veces hay desconocimiento por no leer las Escrituras, por no buscar en la palabra, por no saber que hay cosas que tienen que ser transformadas en nuestras vidas y ser cambiadas para no dejar esa herencia tan pesada a nuestros hijos. Carácter. El mal carácter, y si tenés el mismo carácter de tu padre, sos una porquería, lo maldijiste. No. Si vos querés que tu hijo sea mejor, tu hija sea mejor, no lo maldigas. Enseñale que hay cosas que están mal y que tienen que transformarla. Porque eso es lo que hace nuestro papá cuando nosotros venimos a Él. Trabaja hasta el último día, hasta el último segundo de nuestras vidas, trabaja en nuestro carácter, transformándolo para que cada día seamos mejores personas, mejores creyentes. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitirle a nuestros hijos. Formar una generación de ganadores, de hijos que se atrevan al éxito. Muchas veces nuestros hijos no se atreven al éxito porque nosotros no les hemos enseñado lo que es el éxito. ¿Y sabes qué es el éxito? No es tan difícil. Estar en el centro y en el eje de la voluntad de Dios. Eso es el éxito. Si te vendieron otro éxito, te digo que se equivocaron, porque muchos creen en el éxito otra cosa. Ese es el éxito de Dios. Ese es el éxito de los creyentes, de los cristianos. Estar en el centro, en el eje de la voluntad de Dios. Cuando vos estás en ese lugar, estás en el éxito. Y muchas cosas van a ser transformadas en tu vida, en tu familia, en tu entorno. Pero aquellos que están pasando por esto, aquellos que yo sé que el Espíritu Santo les está hablando en este momento, acerca de aquellas cosas que han pasado en nuestro pasado, aquellas cosas que muchas veces no hemos animado a contar, porque hay algo que también tenés que entender, que el diablo, Satanás, se vale del oculto, y aquellas cosas que vos no contás, aquellas cosas que vos no confesás, Dios las conoce y las sabe, pero si vos no las entregás, Dios no te las puede sacar. Más allá de lo doloroso y de la circunstancia de dificultad que vos hayas podido pasar, si vos venís delante del Señor, el Señor puede sanar esa herida. Porque yo conozco de hijos enojados con padres por años, por cosas que a lo mejor ni los padres están enterados, pero por golpe, por palabras dichas que marcaron a esos hijos, hoy todavía no los pueden perdonar. Y son esas cosas que vos tenés que en este tiempo delante del Señor confesarlas. Buscar un servidor, buscar un pastor, buscar a quien te esté ministrando en este tiempo y decirle: mirá, yo estoy pasando por esta circunstancia. Y el Espíritu Santo, yo sé que en esta noche te está mostrando aquellas cosas que en tu pasado te lastimaron, te hirieron. Y vos las vas a poder contar delante del Señor. Y te vas a poder sacar esas cosas. Entonces ahí vas a ver que esa paz de la cual hablábamos, de la cual arrancamos hablando, es la que va a venir a tu vida. Porque no importa la circunstancia, no importa la prueba que estés pasando, cuando hay paz la prueba se llega a buen término. Porque dice la palabra que a mayor prueba, mayor precio de gloria, mayor va a ser lo que el Señor va a hacer contigo. Cuando vos soportaste la aflicción, cuando vos soportaste la tribulación, la angustia, todas las cosas que estás pasando, a nadie se le da más de lo que puedes soportar, dice la palabra. Por eso quiero animarte que te puedas sacar aquellas cosas que te han marcado, aquellas cosas que te han herido, aquella maldición como tenían estos hijos que había dejado su padre, que vos te la puedas sacar, que vos puedas encontrar esa paz que pueda transformar tu vida. Porque cuando vos sos un portador de paz, esa paz afecta a todos los que están en tu alrededor. Y te van a venir a preguntar: pero ¿cómo, si vos estás pasando por semejante momento, vos podés tener esa paz? Y ahí es cuando verdaderamente encuentran la figura del Señor. Ahí es cuando realmente se dan cuenta que somos hijos de Dios. Ahí es cuando realmente pueden encontrar y ver en nosotros la misma persona de Jesucristo.